La espera. Ya, 6 segundos. Aquí dice que ya está, pero no me veo que ya comenzó. Ya estamos en vivo. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este conversatorio o webinar de materia penal en relación con los sucesos actuales de la pandemia del coronavirus. Y hemos desarrollado una conversación, una exposición muy interesante con los abogados López Castellanos del bufete López Castellanos. En primer lugar, vamos a presentar al abogado Selvin López. El abogado Selvin López, Selvin Orlando López Castellanos, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal. El abogado tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de San Pedro Sula. Adicionalmente, ha sido fiscal, ha sido juez durante 10 años y ha trabajado con el Poder Judicial. Recientemente dejó de trabajar con el Poder Judicial y ahora se dedica a la práctica privada en el bufete junto con su hermano, el abogado Alexander. El abogado Selvin es catedrático tanto de la licenciatura en la Universidad de San Pedro Sula como en la maestría. Bienvenido al abogado Selvin. Gracias. También tenemos al abogado Zaglul Alexander López Castellanos. El abogado Zaglul Alexander es compañero de trabajo nuestro en la Universidad de San Pedro Sula, en la cátedra de Derecho Penal. El abogado Alexander tiene una formación como abogado, también tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y una maestría en Derecho Procesal Civil, y durante muchísimos años fungió en diversas posiciones dentro de la Fiscalía. Y actualmente también trabaja con el bufete López Castellanos con el abogado Selvin. Y ¿por qué Derecho Penal? Si ahorita hemos tenido una serie de charlas con colegas brillantes, amigos brillantes dentro de la carrera del derecho, ¿en qué incide el derecho penal dentro de la emergencia que estamos viviendo en el país? Y la realidad es que la pregunta deberíamos plantearla al revés: ¿en qué no incide el derecho penal y el derecho constitucional? Porque vamos a tener temas de derecho constitucional dentro de lo que estamos viviendo. Desde el momento en que decretan la emergencia sanitaria, o desde el momento en que decretan el toque de queda, o desde el momento en que decretan la suspensión de ciertas garantías, nosotros entramos en una situación diferente de la situación donde nosotros normalmente vivimos. Entonces, para hacer unas aclaraciones, permítanme un momentito. No lo pueden ver, dicen, no lo pueden ver, Fabricio. Vamos a ver. Yo no lo puedo ver, dicen alguien en el chat. Fabricio y John, tal vez nos pueden ayudar un poquito con eso. Tal vez hay algún problema técnico, o nos avisan si lo pueden ver bien. Entonces, los derechos humanos y del derecho penal, en el caso de la supresión de garantías, ese es el tema que nos va a hablar en primer lugar el abogado Selvin. Abogado Selvin, queda usted en el uso de la palabra. Bienvenidos a los dos. Es un placer compartir pantalla, porque eso es lo único que nos permite compartir el coronavirus ahorita, ¿verdad? Es un placer estar con ustedes aquí. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la oportunidad, abogado Alexander. Saludos, abogada María Elena.
y a todos los que están conectados para poder participar de este conversatorio. Desde el momento que se ha propuesto el proyecto de platicar de este tema, pues nos ha llamado mucho la atención a nosotros. Nos parece, muy personalmente me parece que es un tema trascendental, dadas las circunstancias, no solo en el contexto interno de Honduras, sino a nivel internacional, considerando que es un asunto de derechos humanos, es un asunto de supervivencia y es un asunto de ponderar, ¿verdad? Son circunstancias que han permitido ponderar, ¿verdad? Lo que corresponde a la dignidad del ser humano, y en el ámbito penal, indiscutiblemente, dadas las características de esta rama del derecho, ¿verdad? Pues pone todavía más en evidencia la urgencia de que haya políticas públicas o posiciones de los estados y de los organismos de protección encaminadas a asegurar que el derecho penal se desarrolle, pues, en un contexto de respeto de estas condiciones para todos los involucrados. Es indudable que las circunstancias que ha traído esta pandemia deben necesariamente enfocarse desde la perspectiva o la óptica de los derechos humanos. Y por eso este tema de relacionar los derechos humanos o el derecho penal con los derechos humanos resulta importantísimo. Y a mí se me ocurre de entrada, para ir metiendo algunos temas, decir que en el ámbito del derecho penal propiamente podríamos decir que hay como tres espacios. A mí se me ocurre decir que hay como tres espacios en los que los derechos humanos y la protección de los seres humanos en sí, en el ámbito penal, resulta prioritario. El primero, quizá lo más trascendente, es lo que se refiere a la población penitenciaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con las personas recluidas en los centros penitenciarios y qué tratamiento se le debe dar para que, dadas esas condiciones de precariedad que ha sido, pues, tradicional en el contexto latinoamericano y casi podríamos decir que universal, porque el tema penitenciario no ha sido un tema prioritario para los estados, y eso ha quedado en evidencia, y por eso se ha evidenciado que han habido múltiples condenas contra muchos estados por violaciones de derechos humanos en el interior de los centros penitenciarios, y podríamos decir que en circunstancias ordinarias, no digamos en una situación extraordinaria como lo que plantea una pandemia de esta naturaleza. Entonces, un primer foco de atención debe ser qué pasa en el ámbito de la población penitenciaria, qué responsabilidades tiene el Estado y qué alternativas podemos sugerir, ¿verdad?, para poder atender la situación de emergencia en los centros penitenciarios, dada la sobrepoblación y las condiciones bajo las que están. El otro aspecto que me parece importante es lo que tiene que ver con el impulso de los procesos. O sea, ¿qué debería pasar con los procesos penales que, dada la declaratoria de emergencia y estas decisiones de los estados de atender a un aislamiento social, incluso a decretar la suspensión de garantías, a limitar la libertad de circulación y algunos otros derechos constitucionales, no solo en Honduras, sino en una gran cantidad de países, casi diríamos que en todos? Esto implica, de hecho, la paralización de los procesos. Y eso también es algo que pone en precario, digamos, la tutela judicial efectiva y en plazo razonable de las personas que están restrictas de libertad y aún de aquellas que no lo están, pero que están sometidos a procesos penales. Entonces sería como otro espacio que también me parece importante podamos abordar a lo largo de la charla. Y lo tercero, me parece importante también, es qué pasa con el personal que trabaja en el desarrollo de las actividades procesales. ¿Qué pasa con la protección también de los derechos humanos de los jueces, de los auxiliares jurisdiccionales, de los fiscales, de los defensores públicos, de nosotros los abogados particulares, para poder propiciar, digamos, condiciones de tramitación que aseguren la protección de nuestra salud, de nuestra integridad y, en definitiva, también podría ser de nuestra vida, desde un enfoque eminentemente laboral? Ahí que también los estados deben propiciar condiciones, digamos, de tramitación de los procesos que aseguren que las personas vinculadas obligatoriamente por razones laborales tengan también las condiciones adecuadas. Básicamente sobre la situación de los centros penitenciarios, que fue el primer tema que sugerí. Si me permiten, voy a ver si puedo técnicamente hacer esto. ¿Me confirman si se ve? Sí, sí se ve. Bueno,
Muy bien, gracias. Lo es porque la tasa de personas presas preventivamente es muy alta con relación a las personas que están condenadas. En Honduras tenemos un porcentaje del 55% de personas procesadas en 100 de cada 100 que están en los centros penitenciarios. Está muy por encima de la media de América Latina, que anda más o menos en 35, ¿verdad? Que de por sí es alto, pero el caso de Honduras es grave. Es decir, nosotros tenemos más de la mitad de las personas presas son personas que están como procesadas, no tienen condena. Y esto es importante para los efectos de una situación como esta porque implica una sobrepoblación y la situación de las personas que están privadas de libertad preventivamente debe ser distinta a las personas que están condenadas. Aunque la realidad es que en nuestros centros penitenciarios no se hace ninguna diferencia, no obstante que ha sido dispuesto, ordenado por los organismos de protección, órganos de protección de derechos humanos, la obligación que incluso es constitucional de Honduras de tener separadas las personas procesadas de las condenadas, pero todos están en la misma situación. Y nosotros tenemos ahora un promedio, yo creo que andamos superando los 23,000 reos, y de estos 23,000, más de la mitad son procesados, no son personas condenadas. Y ya más adelantito vamos a analizar qué trascendencia tiene para los efectos de procurar disminuir la cantidad de personas que están restrictas de libertad en los centros penitenciarios en condiciones bastante precarias y que evidentemente no cumple con los estándares mínimos, digamos, para decir asociados a las reglas Mandela o a las condiciones mínimas de dignidad de una persona que está sometida a un proceso y cuya custodia y tutela de sus derechos le corresponde al Estado. De ahí que los estados y Honduras ya hemos tenido experiencias de responsabilidades decretadas por sentencias de la Corte Interamericana y otros procesos que están en curso por violaciones de derechos humanos en el ámbito penitenciario. Hay un problema de regulación legal, así aquí lo establezco, y es que ciertamente en Honduras, con la entrada en vigencia del código actual, en el año 2002, el 20 de febrero para ser exacto, había una tendencia asociada a esta política definida en el Código Modelo para Iberoamérica de tener la prisión provisional como una excepción. Es decir, que la regla debería ser que la persona fuese oída en libertad. Sin embargo, posteriormente se hicieron algunas reformas, especialmente el artículo 184, que establece un catálogo de delitos que todos sabemos, ¿verdad?, que no admiten, según lo que establece la ley, medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Eso es un problema de regulación legal interna que, más allá de que, como comentaré un poquito más adelante, han habido contundentes pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en una última declaración y de otros organismos que establecen que esa reforma es una reforma inconvencional y que afecta derechos fundamentales. La aplicación del artículo 184 como una política institucional de colocar la prisión preventiva para esos delitos como una regla, ojalá en el nombre de Dios no nos pase factura, digamos, porque es lo que nos tiene a nosotros con un hacinamiento carcelario, porque esos delitos, no importa las circunstancias objetivas de peligro de fuga, peligro de obstrucción, no admiten otras medidas. Entonces, eso es lo que ha ayudado, digamos, a incrementar exponencialmente las prisiones preventivas en los últimos años derivados de esta reforma. Aquí se establece que, establezco acá que inicialmente lo que estaba comentando, la prisión preventiva se dispuso como una excepción, posteriormente se hacen estas reformas procesales que establecen un catálogo de delitos que no admiten medida cautelar distinta a la prisión y de alguna manera se desestima la ponderación y el control jurisdiccional, ¿verdad?, respecto de los presupuestos legitimadores universales para la prisión como medida cautelar. Y hay una dinámica más bien procesal de la prisión preventiva convertida como un fin del proceso. Y aquí quiero hacer un comentario. En el ámbito de la práctica penal, casi podríamos llegar a concluir que penosamente la Fiscalía del Ministerio Público ha perdido un poco la ruta porque pareciera que litigan para la prisión preventiva, no para lograr una condena de el culpable, no de un culpable, sino de el culpable. Entonces, esta pretensión, digamos, corta en el ámbito procesal, de que el fiscal plantea un caso y satisface su pretensión del mismo con solo el hecho de tener a la persona presa preventivamente, es haber perdido
la noción de qué significan las medidas cautelares. Y los fiscales litigan para la prisión preventiva. ¿Por qué digo esto? Porque los estándares de sentencias absolutorias son demasiado altas en un sistema como el que tenemos. Que tengamos absoluciones rondando el 40% de cada 100, el 40 de cada 100 casos en los tribunales de sentencia nos dice que algo no está bien. Incluso muchos de estos pedidas las absoluciones por los propios fiscales, lo que significa que esos procesos no debieron sostenerse, no debieron haber llegado hasta esas etapas. No obstante, la mayoría de estos han estado con prisiones preventivas. Eso es algo que esta crisis, digamos, esta calamidad, nos va a tener que poner a razonar para poder hacer un uso más eficaz o eficiente de estas figuras de carácter cautelar a propósito de asegurar las resultas de la tutela. Y hay además políticas institucionales, que esas son evidentes, están manifiestas, que atentan contra la independencia jurisdiccional respecto a las medidas cautelares. Y en esto puedo mencionar la persecución que se ha hecho en estos tiempos anteriores para los jueces que dan medidas cautelares distintas a la prisión por haber valorado que en algún caso particular no concurren las circunstancias de peligro de fuga o peligro de obstrucción, que es básicamente el punto de la medida cautelar, asegurar las resultas del proceso. Incluso a nivel administrativo, hay sanciones disciplinarias para jueces por no aplicar a rajatabla el artículo 184. Eso de plano no puede entenderse más que como una política institucional que atenta contra la independencia y lo que establece los propios órganos de protección, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece el requisito de la judicialidad o el control jurisdiccional y además criterios de o el peligro real de obstrucción de las investigaciones. Porque la prisión preventiva no puede entenderse como una sanción que tiene el fin básicamente de asegurar, como he dicho, las resultas del proceso. Y lo otro es lo que atiende a la larga duración de la prisión preventiva. En el caso de Honduras, nosotros tenemos una duración, por regla general, de 1 año, como todos sabemos. En los casos cuya pena pase de 6 años puede llegar hasta 2 años y se puede ampliar hasta 6 meses en uno y otro caso. De cualquier manera, ya solo el hecho de que incida ese plazo máximo de duración de la prisión preventiva, como entendiendo que ese es el plazo que debe durar un proceso, o sea que todo pareciera que se estima que la prisión preventiva debe durar 2 años al menos, eso hace que haya un relajamiento, digamos, en la tramitación de los procesos y que no se active, digamos, dentro del proceso para respetar el plazo razonable de juzgamiento, porque no quiere decir que debe ser juzgado en 2 años una persona, debería ser juzgado lo más pronto posible, ¿verdad? Pero de todas maneras la consecuencia que tenemos es que las prisiones preventivas están durando mucho tiempo. Eso hace que se resuelvan menos casos de las personas preventivamente detenidas que los casos que ingresan. Entonces, la tendencia ha sido una tendencia a hacer subir la cantidad de personas presas preventivamente dentro de los centros penitenciarios, lo que pone en precario el sistema penitenciario y no digamos en esta situación que los coloca a las personas restrictas de libertad en condición de vulnerabilidad, como ha sido decretado por distintos órganos respecto del COVID. Una pequeña alusión también al código modelo que mencionaba, ¿verdad? Para poder dictar prisiones preventivas por parte de los jueces de garantía, son básicamente el peligro de fuga, peligro de obstaculización de las investigaciones. Los plazos, ¿verdad? Deberían estar determinados en la ley. Nosotros tenemos los plazos que he referido y debe haber un control oficioso cada 3 meses. Esto nosotros lo tenemos reconocido, pero no es eficaz. Los jueces no revisan oficiosamente la medida cautelar de prisión preventiva cada espacio de tiempo como el de 3 meses sugerido. Esta situación de calamidad que tenemos ahora podría, ¿verdad?, hacer o motivar, debería motivar una política institucional de revisión de las prisiones preventivas para poder considerar si es que dadas las circunstancias concurren o no, o se mantienen las circunstancias que dieron pie para su imposición. De lo contrario, hay una puerta para poder modificar la prisión preventiva por otras medidas que pueden ser igualmente eficaces, especialmente en delitos que no hayan tenido violencia física o violencia sexual, como lo exponía en una entrevista que he leído esta mañana, hecha al doctor al doctor Zaffaroni, que en esos casos debería propiciarse la modificación. Y luego también regular lo que corresponde a la ejecución de las prisiones preventivas, que como he dicho, el Estado tiene obligación de tener separadas a estas personas en prisión preventiva de las personas que están condenadas. Hay alguna alusión aquí a las reformas, ¿verdad? Me voy a saltar esta partecita porque ya lo he comentado. Hay interesante esto, y es que
estas tendencias procesales que se pueden acomodar, digamos, a esta política de un derecho penal del enemigo, nos han invadido, porque esta reforma que se hizo del artículo 184 es precisamente esto, es decir, que con el ánimo de mediatizar, digamos, la lucha contra la criminalidad, vendemos la idea de que la persona que está siendo procesada debe estar presa, especialmente por los delitos que se atienden como delitos graves, y que como si la prisión preventiva fuese ya de por sí el adelanto a la pena, ¿verdad? Ciertamente se ha generado un alto nivel de miedo al crimen, o sea, las sociedades son sociedades temerosas y esa es una realidad, y nos lo hemos ganado probablemente a pulso con los altos niveles de violencia que se generan en nuestras sociedades, y por eso vemos a la prisión preventiva como una medicina, digamos, en este contexto, y eso es lo que socialmente está. Hay una gran presión mediática para el dictado de las prisiones preventivas, he comentado incluso que hay disposiciones que sancionan, ¿verdad?, a los jueces, tanto disciplinariamente como a nivel penal, ¿verdad? De hecho, hay una fiscalía, ¿no? En Honduras existe una fiscalía especial para procesar a los jueces. O sea, eso ya de la sola existencia, a criterio muy personal, resulta inconstitucional porque atenta contra la independencia de los jueces. Y vale la pena analizar un puntito sobre esto. Si se analiza estadísticamente respecto de esta fiscalía, ¿verdad?, que persigue a los jueces, y relacionado con esto, en el ámbito mediático, medidas cautelares, habría que analizar qué tan eficiente resulta esa fiscalía en números. Es decir, cuántos jueces procesados hay, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que el efecto que tiene es un efecto amedrentador, ¿verdad?, y un efecto atentatorio contra la independencia de los jueces. Ya la sola existencia de esa entidad, ¿verdad? Porque los delitos que comete en todo caso son delitos comunes, y si un juez comete delito, pues no está exento de poder tener responsabilidades, puede ser juzgado por otros medios y no necesariamente teniendo una oficina especializada para ellos. Ese es un criterio muy personal. E incluso se puede decir que hay presiones del Poder Ejecutivo en contra de la independencia judicial a través de algunos manifiestos, pronunciamientos públicos o mediatización de información respecto de resoluciones jurisdiccionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido numerosas resoluciones sobre el tema de la prisión preventiva y ha de reiteración para algunos países que lo tienen, afirmando la exigencia de que el preso preventivamente debe ser juzgado en un plazo razonable. Y hay algunas sentencias que hago alusión a ellas, la sentencia Suárez-Rosero, Chaparro Álvarez, hay un informe de la Comisión Interamericana, el 3507, en alusión a esto, el caso Argüelles y otros, ¿verdad?, que se refiere a las alternativas de la prisión preventiva, y los votos razonados del doctor Sergio Ramírez, extraordinarias lecturas, en el caso Tibi, López Álvarez y el caso Bayarri. Aquí hago alusión a esto. En el caso López Álvarez llama la atención a que básicamente lo que se plantea es la dificultad de diferenciación entre la prisión preventiva y lo que es la pena, ¿verdad?, por las condiciones de cumplimiento. Y ya para ir cayendo al tema de lo que es la pandemia y cuánto esto afecta, y todos hemos sido testigos de estas declaraciones que han sido publicadas respecto de la prioridad y de la consideración de grupo vulnerable de las personas privadas de libertad ante la crisis generada por el COVID. Y esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, igual lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, lo ha dicho la alta comisionada de las Naciones Unidas para la Protección de Derechos Humanos, ¿verdad?, Michelle Bachelet. Igual ha sido establecido en declaraciones hechas últimamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También una declaración hecha por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Aquí también hemos tenido participación activa y declaraciones y recomendaciones hechas por el CONAPRED, que es el mecanismo de protección, y también hay una declaración, unas recomendaciones que han sido hechas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales. O sea, estamos hablando de la población penitenciaria, tiene condición de grupo vulnerable, sí. ¿Es prioritario su atención de parte del Estado, su pena de incurrir en responsabilidad? Sí. Y no es una posición de un abogado que defiende a una persona en particular o de los familiares de las personas que están restrictas de libertad. No, son declaraciones que, si bien no resultan vinculantes de manera directa, ¿verdad?, estas dan pie para entender cuál sería la posición que estos órganos tendrían en su momento, como lo dice el doctor Zaffaroni,
al momento de resolver alguno de estos casos que fuese llevado ante la comisión o ante la corte en el caso del contexto hemisférico de protección de derechos humanos. O sea, que es como anticiparle al Estado de Honduras, para hacerlo ya particularmente en relación a nuestro país, qué responsabilidades pudiera tener y cuáles son las expectativas que se tienen para la protección de las personas que están como parte de esa población penitenciaria, porque de lo contrario, estos órganos implicarían responsabilidad para el Estado. Incluso, como veré un poquito más adelantito, comentaré, puede ser responsabilidades penales de carácter personal, porque el derecho penal es así, de las personas que son los encargados de estos centros de custodia, bien sea por comportamientos negligentes o porque, pues, dolosamente, ¿verdad?, combinaran o propiciaran la contaminación con este virus, ¿verdad?, a este grupo considerado vulnerable, y si esto causara la muerte o lesiones graves, a estas personas pudieran igualmente ser imputados penalmente sin perjuicio de la responsabilidad que el Estado tenga al respecto. Y la responsabilidad del Estado, como comentaba, ¿verdad?, estas personas que están ahí en los centros penitenciarios tienen restringida su libertad por una decisión jurisdiccional, ¿verdad? Pero el Estado tiene obligación de asegurar de manera objetiva y concreta la protección de los demás derechos y demás condiciones de dignidad. Leí un escrito en una ocasión con mis estudiantes respecto al asunto penitenciario y me llamó mucho la atención, un trabajo hecho para el CEJA, que decía que la justicia no se detiene a la puerta de las prisiones. Y es un trabajo que creo que lo trabajó el doctor Julio Mayer, si no me equivoco, y hacía alusión a esa frasecita. Decía, mire, la justicia no debe detenerse en la puerta de las prisiones. Y ahora que ha sido considerado como vulnerable este grupo para efectos de protección de su salud y demás condiciones de dignidad, es prioritario asegurar que esto sea verdaderamente eficaz. Y lo otro, podría también, decía yo, existir responsabilidad penal por omisión de los titulares de los centros de detención. Y no digamos en el caso de que fuera doloso el interés de deshacerse de algún grupo de estos de personas privadas de libertad y que se le pueda atribuir responsabilidad directa y personal a ellos. Debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad, lo ha dicho también la Corte en alguna de sus sentencias. Aquí una pasadita rápida sobre los requisitos formales de la prisión preventiva. ¿Verdad? Debe haber una resolución judicial, o sea, los jueces que lo dispongan. Esta resolución tiene que ser una resolución responsable en la que atienda a una condición verdadera de garantía del juez, que establezca los parámetros necesarios desde el punto de vista normativo y material, ¿verdad?, tanto formal como material, para tener a una persona presa, porque eso también atenta y hay un choque entre la libertad de él y su presunción de inocencia y la restricción, ¿verdad? Deben ser resoluciones fundamentadas y esto lo comento aquí porque no obstante que es una cuestión general, para los casos nuevos, ya cuando hagamos algunos planteamientos o sugerencias, para los casos nuevos que están entrando en este momento, los jueces deben atender en su fundamentación para decidir nuevas detenciones judiciales o nuevas prisiones preventivas, tener suficiente sustento tanto fáctico como normativo jurídico para poder disponer la prisión preventiva como última alternativa y procurar en lo posible algunas otras alternativas cautelares que cumplan con estas finalidades que se le atribuyen a las medidas cautelares en los procesos penales. Y lo otro, también la petición del Ministerio Público debe ser sustentada en los requisitos materiales adecuados al caso. Y esto porque es el Ministerio Público el que pide las prisiones preventivas, pero los fiscales no deberían pedir la prisión preventiva por pedirla sin ningún tipo de sustento, sino que debería adecuarse al caso su argumento para poder la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque las personas, nosotros lo que podemos decir concretamente, abogado Alexander y todos el auditorio, es que nosotros tenemos 55 de cada 100 personas presas que son inocentes, porque no han sido declarados culpables todavía, sin embargo, están siendo tratados como si lo fueran. Indiscutiblemente, de manera material, no podemos nosotros decir otra cosa más que a esta gente se le está anticipando pena y poniéndolos en una situación de precariedad respecto ahora de esta gran calamidad que tenemos. Hay muchos casos de delitos, por ejemplo, de estafas, fraudes, algunos delitos que no son violentos, que son delitos de otra naturaleza, de carácter económico, muchos de ellos o patrimoniales, cuyas personas están presas, ¿verdad? Sin que, incluso habiendo participado en procesos investigativos y estando a disposición de los procesos, sin embargo, atendiendo a la gravedad de la pena, a la importancia que tiene la imputación,
sea dispuesto por los órganos jurisdiccionales imponer prisiones preventivas. No puede ser una pena anticipada, lo ha dicho expresamente la Corte en el caso Acosta, Calderón y Chaparro Álvarez, así lo ha dejado claro, la prisión preventiva no puede entenderse como una anticipación de pena. No puede basarse tampoco en fines preventivos generales o preventivos especiales, o sea, nosotros no podemos tener a una persona en prisión preventiva con la idea de evitar que siga cometiendo delitos, porque esta persona es una persona inocente y la prisión preventiva no sirve para eso, sino que tiene fines específicos de carácter cautelar y no punitiva para el caso en particular. Aquí, ya para ir cerrando esta presentación y dar espacio para mi compañero y usted, abogada, es qué hacer ante la crisis por la pandemia en el sistema penitenciario. Y esto se va a conectar con los otros dos temas sugeridos en el planteamiento, en la oferta que se ha hecho del conversatorio. Primero, con relación a los nuevos casos, hay que procurar adecuar a los presupuestos materiales y al principio de proporcionalidad y excepcionalidad la medida de prisión preventiva. Es decir, debe haber una política institucional de los jueces, que son los que juzgan en estas primeras etapas, para que solo impongan la prisión preventiva cuando se acomode a los estándares exigidos a nivel del ámbito de derechos humanos y constitucionalmente, ¿verdad? Para asegurarse que haya la menor cantidad de prisiones preventivas. Esto no implica que haya impunidad, no, porque el proceso continúa con otros medios cautelares que puedan resultar igualmente eficaces. Pero dada la situación, no vamos a seguir alimentando o llenando, no deberíamos, el Estado no debería propiciar condiciones para que se sigan llenando los centros penitenciarios con más personas procesadas. Y con relación a los presos preventivos en general, los que ya tenemos, sería ideal identificar aquellos que presenten condiciones de mayor vulnerabilidad frente al virus, los que han sido ya establecidos en estas declaraciones que anteriormente he referido y que todos conocemos. Los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas con padecimientos crónicos o que tienen bajas sus defensas inmunológicas, eso, entre otras, ¿no? Que han sido ya catalogadas de manera bastante específica. Estas personas habría que identificarlas dentro del contexto de los centros penitenciarios para darles un tratamiento, primeramente a lo interno, de mayor protección, ¿verdad? De mayor garantía para ellos, para evitar el contagio y para evitar, ¿verdad?, la puesta en precario de su salud y en definitiva podría ser hasta de la vida. Así que es obligatorio para el sistema penitenciario poder identificar en el universo de personas que están presas aquellos que presenten estas condiciones. Debe trabajarse ya en eso. Motivar además políticas institucionales oficiosas. Y aquí hago alusión a lo que dice el Código Procesal Penal y que venía derivado del Código Modelo. La obligatoriedad de los órganos jurisdiccionales conocedores de causas penales de revisar cada 3 meses la medida de prisión preventiva. Y muy probable, un 95%, si no más, de los casos de personas que están en prisión preventiva no se les ha revisado. Así que ese plazo es un plazo activo para que los jueces pudieran revisar, ¿verdad?, oficiosamente las prisiones preventivas, o que puedan ser impulsadas también ahí definir una política del Poder Judicial para que la defensa pública, como ha sido publicado, yo he visto algunas publicaciones hechas en el portal del Poder Judicial y además en algunas comparecencias que ha hecho el señor presidente Argueta, del trabajo que se está haciendo por parte de defensores públicos y de algunos jueces de ejecución encaminados a poder revisar estas situaciones de personas que pueden estar en mayor precariedad o en mayor peligro. Entonces, estas políticas institucionales son necesarias en este contexto de crisis para que puedan revisarse las prisiones preventivas para estas personas que están presas. Y además para la revisión preventiva en los casos, de la prisión preventiva en los casos especialmente de delitos que no estén asociados a criminalidad organizada, ¿verdad? Adecuando para los efectos concretos medios tecnológicos para que pueda revisarse por medio de audiencias virtuales. Nosotros, como comentaremos más adelantito, ya tenemos una reforma en el Código Procesal Penal sobre el tema de las audiencias virtuales y además un reglamento que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia y que ya ha sido publicado, y pues habría que adelantar entre los distintos organismos que están vinculados, Ministerio Público, Defensa Pública, Procuraduría en su caso, Instituto Nacional Penitenciario y los órganos jurisdiccionales para proveer de los medios tecnológicos adecuados y necesarios, mínimos, pero que puedan cumplir, digamos, con todas las expectativas de un proceso debido para que puedan revisarse las medidas de forma prioritaria. Para las revisiones de medidas cautelares no necesitamos, por ejemplo, al reo. Así que, ¿quién necesitamos? Si por parte del juez se disponen las audiencias de revisión de medida cautelar y es notificado o citado de manera adecuada, incluso el Código Penal establece
que esa audiencia se puede realizar con las personas que comparezcan. Así que, de haber medios adecuados, ¿verdad?, con una de las partes que se personara, digamos, por los medios tecnológicos, podría perfectamente desarrollarse la audiencia, sin perjuicio de propiciar más bien, ¿no?, impulsar para que puedan estar presentes todos los interesados en la causa en cuanto a la revisión de las medidas. ¿Qué más podríamos hacer o sugerir? Bueno, identificar los casos de personas que esté próximo a vencer, quiere decir ahí el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva, y propiciar su revisión. O sea, esto es algo que también se puede obtener, son datos que están en los sistemas de control de expedientes y se puede identificar qué personas están próximas a vencer las medidas, o algunas incluso puede ser que tengan ya vencidas las medidas, y esto abre puerta para que haya un contexto, digamos, material que permita la modificación de la medida de prisión preventiva por otra. Sería otra oportunidad de sacar a algunas personas de los centros penitenciarios para evitar que, ¿verdad?, sigan corriendo peligro dentro de los centros penitenciarios y además, pues, reivindicar a favor de él las condiciones de dignidad que debería tener y no estar sumiso, digamos, en un contexto confinado que le pongan en precario su salud. Así que este es otro grupo, diríamos, de personas privadas de libertad que pudieran tener acceso o alguna alternativa de revisión. Aquí, las personas que estén próximas a vencer o aquellas que podrían estar incluso en la sala penal, digamos, los expedientes por el recurso de casación, ¿verdad? Hay rezago en la sala penal, eso es una cuestión indiscutible, y muchas de estas personas que están en la sala penal, aunque tengo conocimiento de que han habido decisiones internas de la sala penal de darle prioridad a las causas que tienen prisión preventiva, pues ahora resulta todavía más prioritario, con una suficiente justificación, dada la pandemia y dada la crisis, para poder impulsar estas revisiones y promover también dando el ejemplo, digamos, desde el máximo Tribunal de Justicia Penal, para que se puedan hacer estas revisiones utilizando la virtualidad. También podría ser definir como una política institucional urgente la redacción de las sentencias pendientes y de actas de juicio que tienen gran rezago a los tribunales de sentencia. Esa es una realidad. Hay muchas personas que están cumpliendo prisión preventiva que ya fueron condenadas, pero no ha sido emitida su sentencia definitiva todavía, o habiendo sido emitida, no se ha notificado porque hacen falta las actas y es un mandamiento procesal que tiene que acompañarse el acta, y eso tiene a estas personas ahí, algunas incluso pudiendo optar ya de haber quedado firme la sentencia, algunos beneficios de ejecución de la pena que se le impuso por la libertad condicional, por la posibilidad de conmuta, pero no puede hacerlo porque la sentencia no ha causado firmeza, y no ha causado firmeza porque no ha sido notificada, y no ha sido notificada por causas imputables al tribunal, como por ejemplo que el tribunal no haya redactado la sentencia oportunamente y esta no haya sido notificada, o porque las actas no hayan sido redactadas por los secretarios y también esto no permita que se pueda hacer la notificación. En un estudio, en un análisis que se hizo de datos, pretendo recordar, más o menos había un promedio cercano a pasando los 1.000 casos, 1.200 casos a nivel nacional de procesos o juicios que ya habían sido realizados y que no habían sido notificadas sus sentencias. Muchas de estas sentencias de carácter condenatorio, y que también tienen a las personas en prisión preventiva sin estas alternativas. Entonces, que el Poder Judicial también disponga como una política institucional urgente, ¿verdad?, incitar o motivar a que los jueces de sentencia hagan sus sentencias es necesario, y buscar algunas alternativas para el caso de las actas. Yo recuerdo, y esto sí por un conocimiento personal y directo, en alguna de las gestiones que realicé, que tuve la oportunidad de realizar como asesor técnico de la presidencia de la Corte Suprema hace un tiempo, haber impulsado en los tribunales de sentencia que las actas que estaban en rezago se pudieran no necesariamente transcribir en papel, sino que de documentarlo a través de la grabación y entregar las grabaciones a las partes, como lo dice el Código Procesal Penal y también ratificado por el Código Procesal Civil, que permite que estos actos puedan ser documentados a través de esta manera. Incluso hay un instructivo que ha emitido la Corte Suprema encaminado a que se pueda utilizar este mecanismo de documentación de los actos de juicio para que no sea un retraso para la notificación de las sentencias, que no esté el acta, sino que se acompañe la grabación. Y en esto se avanzó bastante, y pues es algo que seguro el Poder Judicial debe estar trabajando ahora con mayor importancia o trascendencia, dadas las condiciones. Abogado.
Sí, quisiera tomar la palabra un momentito porque estoy recibiendo que hace exactamente un minuto el presidente Rolando Argueta, el presidente de la Corte Suprema, manda una red social, creo que es un Twitter, donde dice: convocamos a la primera sesión de pleno de la Corte Suprema a través de medios electrónicos para el próximo martes 21 a las 2 de la tarde. Tendremos como único punto de agenda la discusión y aprobación sobre la opinión del Pleno respecto del proyecto de decreto legislativo que está encaminado a implementar medidas orientadas a reducir el número de internos en los centros penitenciarios por la imposición de la medida de prisión preventiva y otras orientadas a evitar los contagios del COVID-19, especialmente en aquellos que por sus condiciones de salud se encuentren en situaciones de vulnerabilidad frente a dicha pandemia. Exactamente hace un minuto el presidente de la Corte Suprema acaba de decir lo que usted ha estado diciendo y lo que nosotros venimos convocando. Bueno, pues mire qué bueno que vayamos acorde, digamos, nosotros en esta exposición que lo tenemos desde el enfoque, digamos, material, objetivo, ¿verdad? Incluso en análisis académicos el otro día tuve acceso a un trabajo que ha hecho el abogado Félix Ávila y tuvimos una productiva plática, digamos, respecto de un trabajo que ha hecho el científico para también hacer algunas propuestas encaminadas a este fin, ¿no? Y qué bueno que se estén tomando estas iniciativas, ¿verdad? Para esto. Y vale la pena, mire, abogada y demás oyentes o participantes, porque el Estado tiene obligación no solo de enfocar el tratamiento de esta situación desde las políticas institucionales, sino de fortalecerlo desde el enfoque legislativo. Es decir, que hay un principio esencial, y eso lo platicábamos con el doctor Félix Ávila el otro día, es que, y con el doctor Rigoberto Cuellar recuerdo, que hay un principio esencial, que es un principio de reserva legal, y hay que asegurarnos, ¿verdad? No que por la situación de la emergencia los procesos penales se conviertan en una situación de anarquía, en una condición de anarquía. ¿Verdad? No, sino que nos aseguremos que a través de los mecanismos legislativos se establezcan las reglas claras, muy concretas y sostenibles para la tramitación del proceso, ¿verdad? De las personas que sean vulnerables o de aquellos que estén en general vinculados al proceso penal. Entonces, gracias por el aporte y alabamos, digamos, a mí me cae súper bien, digamos, el hecho de saber que tocará al Poder Legislativo, ¿no? Poder considerar que esto también es prioritario y poder tomar las decisiones normativas que correspondan en las atribuciones de la Constitución para el Poder Legislativo. Y para ir finalizando aquí, decía, otra de las propuestas que está es propiciar el uso de medios tecnológicos para la notificación de las resoluciones judiciales para impulsar los procesos. Y esto no necesariamente lo de las audiencias virtuales, sino asegurar que se utilicen medios como estos, por ejemplo, que hoy estamos explotando, ¿verdad? Y otros medios tecnológicos de menor costo y de considerable eficacia para que haya seguridad jurídica respecto a las notificaciones de las resoluciones judiciales y con esto propiciar que vuelva a caminar los procesos y que no caigan en esa condición de paralización dada pues la suspensión de labores que hay en los órganos que no son, digamos, flagrantes en la parte judicial y de parte de la Fiscalía. Otra más para ir cerrando, impulsar oficiosamente la tramitación de las figuras, debe decir ahí, de ejecución de pena de los reclusos, ¿verdad? Utilizando para ello tramitación virtual. Y aquí ya han habido noticias también de que los jueces de ejecución, ¿verdad? Están realizando audiencias para libertades condicionales, para conmutas, ¿verdad? Se están tomando decisiones por los órganos, por el Instituto Nacional Penitenciario de beneficios preliberacionales. Eso resulta necesario. Hay que actuar responsablemente también, ¿verdad? En este contexto. Es decir, y voy a tomar palabras de esta entrevista que les comenté, leí del doctor Zaffaroni. Dice, mire, es que no se trata de actuar irresponsablemente echando afuera a una cantidad determinada de personas que están presas. O sea, no, la pretensión es por cuestión de seguridad jurídica y de respeto a la legalidad, es que deba analizarse caso a caso, ¿verdad? Dadas las circunstancias propias, tanto de la persona en sí, del preso, como de las situaciones procesales, para buscar alternativas. No es que se va a tomar una sola resolución y van a echar a la calle a todos. Eso no es posible, hay que actuar responsablemente. Entonces, obviamente, son los juzgados de ejecución los que tienen que hacer por estas vías, ¿verdad? Los mecanismos para las personas que ya están condenadas, porque
los jueces de ejecución solo les corresponde estos, aunque les toca supervisar a las personas que están presas preventivamente también su ejecución. Y además podría ser una gran oportunidad para que se haga uso de la figura del indulto por parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Hay muchas personas, de acuerdo a la ley de indulto, las reformas que se hicieron, que tienen la posibilidad concreta de cumplir los requisitos para que se utilice la figura del indulto por parte del Ejecutivo de acuerdo a las formalidades que ya se establecen en la prerrogativa que le ha sido concedida. Y este parece ser un momento en el que debería impulsarse, ¿verdad?, con la colaboración de las demás instituciones, que se cumpla con estos requisitos o buscar los expedientes para buscar las personas que cumplen con estos requisitos y tomar la decisión de indultar a algunas personas que están dentro de los centros penitenciarios. Luego, legislativamente, atender, esta es una sugerencia que creo que va asociada a lo que se ha publicado por parte del presidente de la Corte, que es que el Congreso Nacional atienda la iniciativa de la Corte Suprema respecto de la ley para la gestión electrónica de expedientes judiciales, con carácter urgente, y debería someterlo a discusión y aprobación para poder adecuar la tramitación procesal, especialmente la penal, dadas las circunstancias y el contexto que estamos platicando, por las circunstancias de calamidad, respetando con ello el principio que he mencionado antes de reserva legal y el debido proceso. Y con relación al derecho penal sustantivo y su eficacia, debe afirmarse, ahora más que nunca, el principio de mínima intervención del derecho penal. En los últimos años, nos hemos colocado en nuestras sociedades en una situación de que todo lo queremos resolver por vía del derecho penal. Y esto igual es una situación que ha puesto en precario los centros penitenciarios, ¿verdad? Porque incluso personas por delitos menores son combinadas o son confinadas en centros penitenciarios cuando no se utiliza responsablemente la figura de la prisión preventiva. En un estudio que se hizo, un trabajo que se hizo en la Corte, yo recuerdo, con personas del Instituto Nacional Penitenciario, Auditoría Penitenciaria de la Corte Suprema, la Defensa Pública, se pudo establecer que habían por lo menos 4.000 personas que estaban presas por delitos cuyas penas eran menor de 5 años. Eso evidencia que no hemos tenido como ruta el principio de mínima intervención del derecho penal o de este principio de carácter fragmentario del derecho penal. Es decir, que solo debería atender a las situaciones más graves y buscar otras alternativas para la resolución de conflictos. No tener el derecho penal como primera opción, sino más bien como última ratio, como lo definen los del derecho penal. El Ministerio Público debería gestionar los casos llevando a los tribunales solo aquellos que sean realmente meritorios, o sea, que solo los que realmente amerite debería llevar el Ministerio Público. Así que debería potenciarse al interno del Ministerio Público. Esta es una propuesta también para las políticas institucionales del Ministerio Público, con mucho respeto. Sé que han avanzado en eso, que consta, para poder potenciar el uso de figuras de desjudicialización. Por ejemplo, la figura del criterio de oportunidad, las suspensiones condicionales, los procesos conciliatorios, ¿verdad? Para poder resolver, tutelar, digamos, siempre con intervención en el proceso penal a favor de la víctima, resolviendo la situación del imputado, pero no necesariamente llevándolo a proceso. Pero materialmente, y lo podrá decir mi hermano que fue fiscal también, de hecho él fue coordinador de una fiscalía de turno en San Pedro Sula, pareciera que para el fiscal de turno, cuando tiene un caso flagrante, le es más fácil presentar requerimiento fiscal o acusación que tomar una decisión administrativa para la que está facultado potestativamente de un cierre administrativo, archivo administrativo por un criterio de oportunidad o propiciar las condiciones para que haya un ánimo conciliador y pueda suspenderse la persecución o hacer conciliación propia. De hecho, eso queda en evidencia cuando han habido decisiones al interno del Ministerio Público como política institucional de que los fiscales no se involucren en los procesos de conciliación. Eso realmente es en contra del espíritu de un código como el que tenemos y de propiciar, ¿verdad?, que solo lleguen a judicializarse los casos que realmente lo requieran. Aunque últimamente esa política se ha cambiado con algunas de las últimas gestiones realizadas por algunos directores de fiscales. Para finalizar, diría yo, hay que tener en cuenta también la adecuación de las penas al principio de proporcionalidad en relación con el nuevo código. Hay que tener en cuenta que formalmente estamos a un poco más de 20 y tantos días para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, y al estudio de ese código es seguro que cualquiera puede identificar que hay una pretensión legislativa de adecuación de las penas
proporcionalmente a los delitos. Algunos lo han dispuesto, y es una cosa que no se puede negar, que algunos delitos asociados a corrupción tienen penas menores, pero creo que evitar o tener un discurso, por ejemplo, para satanizar el nuevo Código Penal bajo la justificación de que eso reduce las penas en delitos de corrupción, me parece que es demasiado alto el costo, ¿verdad? Sí, de no hacerlo entrar en vigencia por eso, considerando el beneficio que podíamos tener dadas las circunstancias del sistema penitenciario y de la preeminencia de este principio de proporcionalidad. Ese es un criterio muy personal. Seguro, como esto motivará que ya con la entrada en vigencia del código, entonces justificará la revisión de sentencias condenatorias firmes que ya fueron dictadas, invocando la aplicación retroactiva de normas más favorables. Así que también eso podría dar pie para que pudieran haber algunas otras alternativas de cumplimiento, aún de las penas que ya están condenados algunos de las personas presas. Hay un nuevo sistema de penas, o sea que ya en los nuevos casos también no necesariamente son penas de prisión, ¿verdad? Las que se disponen. Hay otro tipo de penas que también van a ser consideradas por los jueces a la luz del principio de legalidad penal. Y también hay una mayor flexibilidad en el nuevo código que pudiera también aplicarse retroactivamente para la obtención de beneficios de ejecución de penas privativas de la libertad. Aquí hay otros comentarios sobre la prisión preventiva, pero ya hemos dicho bastante, ¿verdad? Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana, que lo he comentado a lo largo de la exposición. Y algunos puntitos a considerar. Uno, diría, los altos porcentajes de presos sin condena que tenemos en la presente crisis hace prioritario revisar esas causas penales para propiciar la disminución de la población penitenciaria. El doctor Zaffaroni decía en esa intervención que he hecho reiterado alusión, que para poder atender las situaciones de crisis con la debida diligencia del Estado, los centros penitenciarios deberían tener un estándar mayor entre el 70 al 80% de las capacidades. Para las que están adaptados los centros penitenciarios. O sea, debería tener el 70% de su capacidad. Y nosotros estamos por encima de 2 veces la cantidad que tienen capacidad nuestros centros penitenciarios. El 2, diría, se trata de uno de los temas que impulsaron eso, lo de la presos sin condena. La necesidad de reformar los códigos en América Latina, ¿verdad? Y esto que en tiempos de relativa normalidad. O sea, no como ahora que estamos en una situación extraordinaria, ¿verdad? El problema de la inseguridad ciudadana en Latinoamérica ha llevado también a que se pretenda que la prisión preventiva cumpla una función punitiva, prisión por pena, ¿verdad? Como lo hemos dicho antes. Y procede en estas circunstancias a atender las recomendaciones de reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal. Y esto lo ha dicho, como lo he mencionado, la Comisión Interamericana de manera expresa le dijo al Estado de Honduras que era inconvencional la reforma del 184. Y lo ha dicho el Comité Internacional de la Cruz Roja en un informe interinstitucional que fue trabajado, creo que el año pasado, en el que participaron todos los organismos que tienen que ver en la parte penal, coordinado por el CICR, e hicieron un informe en el que también sugieren ahí, ¿verdad?, la recomendación de que debe reformarse el artículo 184 porque eso es lo que tiene en precario la situación penitenciaria, entre otras razones. Y también lo ha dicho el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de forma expresa en un último comunicado presentado creo que la próxima semana, la semana pasada, en la que se ha hecho, ¿verdad?, alusión a esta recomendación al Estado de que debe reformarse el artículo 184. En igual sentido, el discurso y las recomendaciones del CONAPRED. Y bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado ya de este tema de prisión preventiva, en numerosas sentencias, como lo hemos mencionado. Hay un importante voto razonado del doctor Sergio García Ramírez que podría servir de base para justificar las decisiones y políticas institucionales. Así que con esto, pues ahí está, esa es la presentación que tenía al respecto y bueno, quedó pendiente para que sigamos en el conversatorio. Vamos con el abogado Alexander, ¿verdad? Abogado, un tema que nosotros hemos estado como firma empujando es que no solamente en materia penal debería venir las audiencias virtuales y el expediente electrónico, sino que el coronavirus, el COVID-19, nos está obligando a que también se busque propiciar a corto plazo la implementación de estos sistemas en todas las áreas, no solo en el Poder Judicial, sino que en la administración pública. En otros países centroamericanos ya lo han implementado y definitivamente creemos que este es el momento correcto, ¿verdad? Es el momento perfecto para que al nomás entrar en vigencia el nuevo Código Penal también se
analice de alguna forma más rápida, ¿verdad? Y con un vacatio legis menor, hacer las reformas que tengan que hacerse para que podamos implementar. Y si nos explica un poquito más, abogado Alexander, bienvenido. Mucho gusto de tenerlo acá. Muchas gracias, abogada. De igual manera, un abrazo hacia la distancia, y creo que vamos a tener que irnos acostumbrando a este tipo de comunicaciones familiares, amigos y sobre todo de trabajo, pues poder explotar estas plataformas virtuales. Y bueno, a la distancia, pues un abrazo. De igual manera, una solidaridad con el pueblo hondureño, con la ciudad alegre de San Pedro Sula, que se ha convertido en el epicentro de esta pandemia de COVID-19, y sin lugar a dudas, pues la zona costeña estamos bien afectados por el tiempo en particular, sobre todo por la Semana Santa y otras situaciones. Igual al pueblo centroamericano y a la comunidad internacional. Abogada, vea, yo creo que las reformas, como usted la ha planteado, para poder laborar desde espacios virtuales y para poder apoyar esa plataforma virtual que ya se tiene, que ya se ha intentado en Honduras, esto no solamente desde este año 2020. Yo quiero recordarle, no sé si ustedes y el abogado Selvin también tiene que estar atento, porque en ese tiempo estaba en el Poder Judicial, y yo estaba como coordinador de la Fiscalía de turno de aquí de San Pedro Sula, una iniciativa que se llamó CEDI, ¿verdad? Y era un sistema de integración, ¿verdad?, de Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, en el cual se dispuso 65 millones por cada una de las dependencias para poder instalar un sistema de expediente digital o expediente electrónico que permitiese que el Ministerio Público desarrollara algún tipo de investigación con algunos documentos en particular, que presentase requerimientos fiscales y que de igual manera se incorporaran de manera inmediata a la plataforma que se tenía en ese momento. Desconocemos a profundidad qué pasó con ello, pero sí le puedo dar el resultado. El resultado fue negativo. Se perdió, la plataforma del Ministerio Público no funcionó, nunca funcionó. De hecho, este año 2019 todavía usted va a la interposición de una denuncia y lo hace de manera a máquina, ¿verdad? Y máquina de escribir todavía, y con el papel de 3 colores, ¿no? Blanco, amarillo y verde, y una para usted como denunciante, otra para la agente de investigación y otro para el Ministerio Público, y las entregas se hacen todavía de manera personalizada, es decir, hay un conserje que lleva las denuncias a la distribución de la Fiscalía. Lo mismo ocurre con los requerimientos fiscales que se tienen que tener con el Ministerio Público hacia el Poder Judicial, es decir, hacia los jueces de turno. Y vea usted lo siguiente, de los Dolores, donde opera, por ejemplo, la Fiscalía de turno en Tegucigalpa, para presentar un requerimiento fiscal hay que ir hasta la granja. Y de hecho, hay que disponer entonces de ese tiempo para presentarlo. Hay que mandar a la secretaria para que vaya a presentar el requerimiento fiscal. Pero además de esa situación, hay que mantener un fiscal pendiente para la realización de las audiencias allá, independientemente del horario en que se vayan a realizar. Yo creo que, y si nos vamos a los temas de investigación, a las policías de investigación, todavía ese expediente virtual, ese manejo de la investigación virtual todavía no se puede manejar. De hecho, tenemos mucha dificultad todavía en alguna obtención de medios probatorios, con control de legalidad para la intervención de las comunicaciones, que es un tema sumamente importante si vamos a interactuar de manera virtual, sobre todo esto que tiene que ver con la prueba. Y estoy hablando de materia penal. Y su pregunta ha sido un poquito más amplia en relación a todos los sistemas procesales, en relación al derecho al trabajo, al mismo proceso administrativo, procesos civiles. Bueno, que yo creo que la Corte Suprema de Justicia es realmente quien nos lleva un paso más adelante en relación a esta situación. ¿Por qué? Porque ellos ya están manejando una distribución de expediente electrónico dentro de su espacio administrativo y tienen una rotación o una asignación de expedientes de manera electrónica que ya comenzó con la reforma a funcionar, y así pues usted ya no tiene un juez asignado, pero tiene un expediente, tiene su número de expediente y sabe y tiene la programación de sus audiencias respecto a ese sistema que está implementando, que está en prueba todavía por parte de la Corte Suprema de Justicia. Claro, va a ser un poco difícil, sobre todo porque esto requiere de tiempo. Y en esta situación de crisis, necesitamos también de espacios adecuados, logística, inversión, preparación, no solamente de esta parte jurisdiccional,
sino que también de los abogados en el ejercicio privado, de las corporaciones, de los corporativos, como este en particular. Teniendo espacios como esto, podríamos desarrollar fácilmente una conciliación. Si el abogado representa una corporación y nosotros representamos otra, pues usted podría compartir este espacio precisamente para llegar a una amigable composición, que eso está permitido pues constitucionalmente. Yo no me concentraría tanto en la logística en este momento, ¿verdad? Porque es muy probable realizarlo. Yo creo que más bien tenemos que entender que cualquier reforma express que pueda derivar de esta pandemia, de esta situación del COVID-19, tiene que ser en respeto del contenido constitucional. Mire que hoy 2020, yo quiero reflexionar en algo muy simple. 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y establecía en su artículo 16, dice: toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los derechos, ni establecida la división de poderes, no tiene constitución. Y voy a tomar el tema que el doctor Selvin planteaba en relación al derecho penitenciario. Y una pregunta muy sencilla. Yo creo que todos los que nos acompañan en este foro pues tendrán una respuesta de manera casi inmediata. No es cierto que el sistema penitenciario nuestro, esta pandemia lo ha puesto en tela de discusión, ¿verdad? No es cierto que ha sido debilitado el sistema penitenciario a través de la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? Yo le puedo dar con toda la certeza 3 reformas que se han hecho al sistema penitenciario. O sea, estaba el Instituto Nacional Penitenciario, después una comisión interventora del Instituto Nacional Penitenciario, y ahora de nuevo hay una comisión interventora conformada por otros entes ya involucrados en la temática para resolver la situación de esa población. Entonces, esto es una temática del derecho penitenciario que ha venido con anticipación. Ahora, es probable que una reforma de manera express pueda solucionarnos la problemática del sistema penitenciario o no. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que es trabajarlo con tiempo, es solamente trabajar el proceso de manera adecuada. Voy a rescatar 3 puntos básicos que ha dicho el doctor Selvin, y es: 1, respeto al proceso, conocimiento de las medidas cautelares y su finalidad, y sobre todo la independencia judicial del juez, ¿verdad? Esa independencia que hay que reafirmarle de nuevo. El juez tiene que empoderarse de nuevo del proceso, ¿verdad? Y tomar sus decisiones y ponderar sus decisiones como la para realizar. En materia penal en específico, en relación a las medidas cautelares, por las estadísticas y con los datos que nos ha proporcionado el abogado Selvin, nos encontraríamos nosotros que más del 50% no se encuentran condenados, son procesados. Y si nos vamos a la situación de revisión de esa población de procesados, nos daremos cuenta que más del 70% son elegibles para la imposición, ¿verdad?, de una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Pero, y ahí voy a relacionar otra situación mucho más grave ante esta situación: reafirmar el respeto a los derechos. Y vea usted lo siguiente: ¿cómo encontramos nosotros a este tiempo, el 2020, un pronunciamiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en donde dice que el artículo 184 es inconvencional, de hecho debe reformarse, casi lo obliga mediante el pronunciamiento al Estado a que pueda reformar el artículo 184 referente a la prisión? Hombre, pero ¿cuánto tiempo tenemos de estar con el 184 antes de la pandemia del COVID-19? O sea, ¿cuántas decisiones a la reforma del artículo 184 no tendrán ningún tipo de motivación? Porque la motivación para la aplicación de las medidas cautelares referente a la prisión preventiva ha sido que está, y así lo dice, está dentro del catálogo establecido del 184. Y cuando se reforma el 184 de manera retroactiva, ¿verdad? Porque deberá aplicarse por ese principio de respeto constitucional de la retroactividad de la ley penal, pues entonces todas aquellas medidas cautelares que fueron adoptadas en base a la motivación del artículo 184 inmediatamente tendrán que ser modificadas y tendrán que ser puestas por una medida que sea menos gravosa que la prisión preventiva. Yo creo que su pregunta original y mi intervención en relación a que si vamos a tener que acostumbrarnos por esta vía electrónica, por supuesto, lo podemos hacer sin lugar a dudas, pero siempre
que esas reformas sean expresas o no, que esas disposiciones ahora, esas atribuciones que están en el pleno ejercicio del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo vayan en consonancia con las disposiciones constitucionales. Y eso tiene que ver con nuestro tema en particular, derechos humanos y derecho penal. Vea usted, abogada, lo interesante. Yo citaba el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y ahí se planteaba una situación de preeminencia entre la ley y la Constitución. La Constitución como una mera norma no vinculante y la ley como producto del espacio legislativo o representatividad del pueblo. Entonces creían que la ley era precisamente omnipresente, omnipotente y que tenía un orden supremo frente a la Constitución. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto? Pues bueno, porque ahora la Constitución nuestra de 1982, del 11 de enero, pues claramente establece la supremacía de la Constitución. ¿Y por qué me refiero a esa situación? ¿Por qué? Porque estamos hablando de suspensión de garantías. Pero vea usted lo interesante de esta situación de la supremacía constitucional reconocida en nuestra Constitución de 1982, que no tiene aparentemente relación o que no está motivada por estas situaciones del COVID-19. Es que la venimos nosotros trayendo desde 1982 bajo un esquema de columna vertebral de derechos humanos. De hecho, solamente tendríamos que habernos sometido al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y no tendríamos una crisis en el sistema penitenciario. No tendríamos nosotros una situación de discusión de reforma del artículo 184, una ley ordinaria del Código Procesal Penal, en atención a volver de manera general y no excepcional la prisión preventiva, ¿verdad?, en los procesos penales, sino solamente habernos sometido a las disposiciones constitucionales. Yo... Y vea usted, voy a hacer alusión de la intervención suya en relación a lo que hacía el presidente de la Corte en convocar de manera virtual a todos sus magistrados. ¿Sabe la implicación que tiene el hecho de realizar esa convocatoria? Es un control de constitucionalidad lo que se va a realizar. Esa parte legislativa que se propone, el hecho de la reducción de los reclusos, de atender esa población penitenciaria, ¿verdad?, tendrá que revisar precisamente todo el producto normativo que tenga que ver directamente con las condiciones que se encuentran en los centros penitenciarios. Y entonces tendremos que referirnos a ¿qué? A la violación o a la vulneración o al respeto de los derechos constitucionales, de los derechos humanos, de la dignidad, de la vida, de la salud. Y de eso tiene que ver directamente pues, con el derecho penal nuestro, que es, yo creo que el principal acontecimiento y el último que se tiene de esta convocatoria de los magistrados para poder revisar ese decreto legislativo en relación a la población penitenciaria, ¿verdad? Solamente para eso, pudiendo haberlo realizado la Corte previamente para resolver la situación. Entiendo también que la Corte ya desde el 2017 tiene este proyecto, de hecho la abogada Selvi tiene mayor conocimiento sobre las gestiones administrativas que se han tenido para poder tomar parte de la reducción y la implementación de este producto normativo relacionado con los centros penitenciarios. Yo había preparado un sistema más simple de participación e interacción con ustedes, en el sentido de que la Constitución es un derecho sobre derechos, y yo lo había establecido de esa manera porque no solamente organiza, sino además vincula normativamente la tutela de los derechos humanos. Y esto es porque los destinatarios de lo establecido en la Constitución de la República referente a los derechos humanos, más allá del alcance del constituyente de la Constitución de 1982, estos derechos sobre derechos son destinados para todos los poderes públicos. Y no es menos cierto que que hemos tenido en el transcurso de febrero a este momento solo decretos PCM. De hecho, comenzamos con el PCM 05-2020 declarando la emergencia. El PCM 21-2020 con la suspensión de garantías, ¿verdad? Y un PCM 30 que es pues el apoyo al sector nacional y apoyo del agro, al sector productor de alimentos. Y de igual manera, pues el pronunciamiento de la Corte Interamericana precisamente para estos casos. Yo sí considero, abogada, que sí podemos llegar a tener espacios virtuales. De hecho, nos tenemos que preparar para eso, pero no estamos en las condiciones todavía como para poder establecerlos formalmente. Yo creo que vamos a tener que tener otro tipo de alternativas.
y la Corte, los abogados, los consorcios, los corporativos, el Ministerio Público tendrá que cambiar, actualizarse, buscar alguna manera de poder salir adelante en esta situación, porque lo que es un hecho es que tenemos que aprovechar esta crisis para poder buscar sistemas de actualización y manejo más eficiente de investigación, mayor respeto al proceso y constitucionalización de los procesos, es decir, el respeto a la constitución de los procesos, atendiendo el respeto a los derechos humanos, que es imposición pues, de los tratados de los cuales nosotros formamos parte. Como ejemplo, y para cerrar mi participación referente a su pregunta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un pronunciamiento del 9 de abril del 2020, que dice COVID-19 y derechos humanos, en parte de su exposición, al inicio solamente de los considerandos, dice que la Corte, dentro de la estrategia y esfuerzos que los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y la salud pública, y ahí es donde quiero llevar mi tema, dice, se efectúen en el marco del Estado de Derecho, con pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de derechos humanos y a los estándares desarrollados en la jurisprudencia del tribunal. Y bueno, la relación del derecho penal, pues no es otra. Los derechos humanos, desde la perspectiva del derecho penal, llevan una estrecha relación. Hay que procurar siempre una comprensión, una protección de los derechos y asimismo una regulación del ejercicio punitivo del Estado que no derive en los excesos o arbitrariedades. Y este ejercicio punitivo pues corresponde al Estado como aparato de poder y sin pasar por alto la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado a través de sus entes reguladores, que en este caso sería pues a través de los servidores públicos y sus instituciones. De tal manera que esta armonía, y al inicio de la conferencia usted lo decía, mire, el derecho penal debe tener un mayor comportamiento, una mayor cercanía con todas las ramas del derecho. Pues es muy, muy sencillo. El ordenamiento jurídico es una unidad y el derecho penal es parte de esa unidad y todas las ramas del derecho forman parte de esa unidad, de tal manera que la convivencia armónica, el hecho de convivir armónicamente con todas esas ramas del derecho nos va a llevar a una sola conclusión: respeto de los derechos humanos y manejo de los procesos de manera eficiente, sean virtuales o presenciales. De igual manera, pues tenemos que atender a disposiciones de orden constitucional. Muchas gracias, abogada. Gracias. Brillante exposición. Y un paréntesis, nosotros hemos visto que el gobierno ha reaccionado a través de los PCMs y llama la atención el artículo 40 del PCM 33, que salió el 4 de abril, donde establece las medidas para la celebración de negocios comerciales mediante mecanismos virtuales durante la etapa de aislamiento. O sea, ya el comercio que antes estaba regulado de alguna manera, las comunicaciones electrónicas en el Código de Comercio, que data de 1950, ahora está pues completamente actualizado a raíz de este artículo 40. Y el otro día también estábamos comunicándonos entre un chat de notarios y todos comenzamos a decir, bueno, no cartulamos probablemente desde el 16 de marzo del año 2020. Entonces, eso implica hasta este momento que no ha salido ninguna disposición que nos permita cartular por medios o presenciar por medios virtuales, ¿verdad? Alguna transacción, o sea, aplicado el artículo 40 del decreto 33 con el Código de Notariado y su reglamento. Entonces definitivamente hay áreas del derecho que todavía no las podemos ejercer hasta que no se vaya regulando. Yo no le echo la culpa al gobierno de que no haber reaccionado de esta manera, porque ningún gobierno estaba preparado para lo que se nos vino encima. Más bien al contrario, fue una agradable sorpresa encontrarme este artículo 40 y definitivamente, como usted dice, todas las áreas del derecho las vamos a tener que integrar, incluyendo la docencia, ¿verdad? Que antes se veía como sofisticado. Vamos a dar una clase virtual y ahora es una realidad que nos atropelló, nos pasó y la estamos viviendo al día a día. Pero definitivamente sí, todavía faltan bastante regulaciones, bastante legislación
el gobierno ha reaccionado con alguna premura en ciertas cosas, pero todavía estamos cortos. La conclusión es que los notarios nos estamos quejando que no nos permite todavía hacer ningún tipo de... Mil disculpas, de tomar un minuto nada más. Justamente ayer, en la conferencia del doctor Hugo Saavedra, desde Salamanca, se establece, daba él el dato de que España ha tenido a bien la elaboración de una ley express, de un código procesal penal express, previendo el colapso del sistema del proceso penal en España. Y entonces, obviamente, él planteaba esa situación de que no estamos preparados todavía con el sistema de información. Y entonces plantearon una iniciativa y decía, mire, el sistema de administración de rentas de España tiene un dato específico de cada uno de los ciudadanos, de tal manera que podríamos utilizar ese sistema de información, ese sistema informativo, ¿verdad?, para vincularlo directamente a esta situación. Y otra cuestión en particular que hay que llevarnos a pensar en lo siguiente, que tiene que ver directamente con el derecho penal, y lo incluyo en este minuto que le he tomado, es el derecho de defensa de los imputados que se encuentran precisamente en procesos, ¿verdad?, o que están o que son nuevos en el proceso, ¿verdad?, que van a participar o que van a ser llevados a proceso. Y es que, vea, al no tener un pronunciamiento de un órgano colegiado como el nuestro, del Colegio de Abogados, y al no tener una plataforma actualizada, ¿verdad?, ni tener mecanismos virtuales de esta situación, el abogado tiene problemas de representación, ¿verdad?, de su cliente en cada uno de sus procesos, ¿verdad? Si no estamos debidamente actualizados y si no se ha previsto por parte de cada uno, de cada colegiado, de cada abogado, el hecho de poder poner a disposición mecanismos adecuados y eficientes de comunicación para las notificaciones, nos llevará a un problema serio de que los procesos tendrán de alguna manera un vicio en unidad. Pero ahí el doctor Servi también nos puede apoyar. Hay la ley ya, la publicación de la ley del expediente electrónico, en donde ahí pude observar lo que usted manifestaba de los notarios y el pronunciamiento sobre todo de la autenticidad de la firma, ¿verdad? Y algunas particularidades que fueron del abogado Hall, creo, y del abogado Hueso, que han presentado pues esa inquietud referente a al proyecto de ley del expediente electrónico y su incorporación de documentos y firmas electrónicas y firmas digitales, ¿no? Entonces, sí, esa es mi participación. Ok. Yo considero que con esto damos por concluidos todos los temas que teníamos pendientes. Solo voy a revisar si tenemos una conclusión final. Era el habeas corpus, ¿cómo se me va a olvidar? Quisiera comentar sobre eso. Sí, es su participación ahora. Muchas gracias. Sí, incorporamos en la oferta también platicar un poco sobre este tema último que han ustedes llevado, que es el tema de la modernización, ¿verdad? O de la renovación utilización de estos mecanismos informáticos y de adelantos tecnológicos en relación con la tramitación de los procesos. En algunas discusiones sobre esta temática se ha hecho siempre alusión a esto de que, por ejemplo, en el ámbito fiscal o en el ámbito tributario ya se utiliza los mecanismos informáticos, ¿verdad?, para su declaración de impuestos y tal, y genera certeza sobre eso. Igual nosotros ahora estamos ya casi acostumbrándonos a realizar esto en el ámbito bancario, por ejemplo, ¿verdad?, en las transacciones bancarias que hay, o sea, para poder tener firmas electrónicas y demás. Entonces, esos componentes que ya han sido desarrollados en estos otros ámbitos, incluso en el ámbito notarial, abogada Ulloa, ¿verdad?, pues ahí está reconocido el protocolo electrónico. ¿no? Exactamente, ¿verdad? O sea, que puede haber esta manera de calcular informáticamente o llevar controles de este tipo aplicando la fe notarial. O en el ámbito administrativo también, ¿no?, que es el de la posibilidad de presentar formatos o formularios de solicitudes y hay respuestas oficiales de la autoridad que deben tenerse en cuenta. Entonces, estos componentes o adelantos que ya están en otras materias, ¿verdad?, para el ámbito estrictamente jurisdiccional también pueden ser trasladados, pero deben ser llevados, y por eso en Honduras fue necesario, y eso es lo que yo entiendo, fue necesario preparar una iniciativa que fuera al Congreso Nacional para crear una ley para la gestión o la tramitación de expedientes judiciales, ¿verdad?, que tenga el rango de ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
por ejemplo, ahí el tema de la firma electrónica, el tema de la seguridad informática, no son temas menores en importancia en la tramitación de expedientes judiciales. O sea, eso es seguridad jurídica. Yo el otro día le platicaba con una compañera, decía, mire, el asunto de las tramitaciones de expedientes penales o de cualquier otra naturaleza, no basta nada más con esta posibilidad que tenemos nosotros hoy de vernos y oírnos, ¿verdad? Es mucho más que eso, es decir, debe haber mecanismos de seguridad, ¿verdad? De respaldo, de custodia de la información, de grabación de la información, de certeza de las mismas, a propósito, ¿verdad? De que pueda quedar constancia y seguridad jurídica de lo que se tramita. Igual el tema de la firma electrónica, ¿verdad? O sea, ¿quién puede resolver? Entonces, este tema de accesos, permisos, privilegios, si es público, por ejemplo, el expediente, ¿quién va a tener la posibilidad de acceder? ¿Cuál va a ser la presentación pública, digamos, del expediente que va a estar en la red para el usuario público, para la población en general? ¿Y qué accesos o privilegios tengo yo como abogado que participo ahí? Yo creo que ahí yo menciono algo, bueno, quiero tomar algo de lo que ha dicho el abogado Alexander respecto a la intervención del Colegio de Abogados, por ejemplo, que lo mencionaba. Debería tener un papel preponderante también el Colegio de Abogados para incorporarse, digamos, en esta ruta, contar con una plataforma informática donde los abogados particulares nos podamos montar, digamos, ¿verdad? Y que nos sirva de vehículo para poder interactuar con estas redes, digamos, de tramitación electrónica. Entonces, esta ley pues está en el Congreso, yo lo mencionaba en la presentación anterior, de que es necesario que pueda adelantarse para poder darle la urgencia a nivel legislativo. Leí ahorita, fíjense, quiero aprovechar porque leí un poco en el chat que tenemos alterno, una pregunta de una persona que estaba ahí, decía, ¿qué pasa con el vencimiento de las prisiones preventivas que ha ocurrido en este periodo de suspensión de garantías o por el tema de la pandemia? Entonces, no hay duda, si la medida cautelar de prisión preventiva venció en su plazo máximo, esa es una causal de revisión de la medida y debe sustituirse por otra, porque no podría entenderse en perjuicio del acusado que el tiempo que hemos estado en condición de toque de queda, estado de sitio, excepción o lo que resulte, pero suspensión de garantías y paralización del proceso, ese tiempo no puede contarse en perjuicio del acusado. Es decir, usted no le puede decir al acusado, como todo el mundo ha estado en reserva de tratamiento social, el tiempo que estuvo preso usted no va a contar. O sea, no, porque él ha estado preso, ¿verdad? Entonces, si ya se venció la medida, debe propiciarse la revisión de la medida y esa es una situación que está contemplada expresamente y no puede interpretarse de manera restrictiva al derecho del imputado, ¿verdad? En el 188, más bien al contrario, debe interpretarse de manera extensiva a favor de su derecho para poder modificar la medida. Así que, ¿qué tal? Incluso conozco algún antecedente que me mencionaba una ex compañera jueza, ¿verdad? Que por vía de habeas corpus, en el caso del vencimiento del plazo máximo, han logrado incluso ya la excarcelación de algunas personas, ¿verdad? Cuando se haya cumplido en esta época. Y el último temita que tenía usted ahí, o que hemos ofrecido, que es el tema del habeas corpus. Interesante porque en una de las últimas, y ha sido público, ¿no? Que el CONAPRED ha presentado un habeas corpus correctivo. En San Pedro Sula también una jueza de sentencia del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula presentó también un habeas corpus, ¿verdad? En esencia de la lectura parece ser igualmente un habeas corpus correctivo, porque no precisa nombre específico, sino que lo hace de manera general para las personas que pueden estar en condición de vulnerabilidad mayor, ¿verdad? Y también ha sido público de la admisión de habeas corpus por parte de la Corte Suprema a través de la Sala Constitucional especialmente. El presidente, en una de esas últimas intervenciones, el presidente de la Corte Suprema o Poder Judicial, dio a conocer también que habían habeas corpus que habían sido ya y estaban en proceso de tramitación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El habeas corpus es una garantía fundamental que va encaminada como todos sabemos, a la protección de la libertad de las personas y de la integridad física o psicológica de las personas que estén restringidas de la libertad. No solo aplica en el caso de las detenciones ilegales. O sea que el habeas corpus es una garantía que protege también, sirve para proteger, es un instrumento de protección de derechos humanos interno, una garantía de protección interna dentro de Honduras, y casi todos los países la tienen, derivado de la justicia constitucional, para proteger no solo a los que puedan estar ilegalmente detenidos, sino a aquellos que, estando legalmente presos, como puede decirse de las personas que están en los centros penitenciarios, estén sufriendo algún tipo de vejamen, trato cruel, inhumano, ¿verdad? Incluso menciona exacciones ilegales o cualquier otro tipo de molestia innecesaria para su seguridad o para la seguridad de la prisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los habeas corpus que se han pretendido? Hay una derivación, digamos, una tipología de habeas corpus que sería el habeas corpus correctivo.
lo que se procura a través de CODAPRED, por ejemplo, con el ánimo y la filosofía que impulsa su gestión, ¿no? Como un ente protector, digamos, como un mecanismo de protección, es que el Estado asuma la responsabilidad de acondicionar, ¿verdad? O de asegurar que las condiciones de las personas que tienen particularmente posición de vulnerabilidad frente a la pandemia no se vean afectados. Eso es el principio. Pero lo que no podemos entender, porque no puede ser así, es que la Corte Suprema de Justicia, a través de una resolución en un habeas corpus correctivo, haga una resolución en la que ordene la libertad de la gente, ¿verdad? O sea, de que no puede ser el efecto ese de un habeas corpus de los que han sido publicitados. Ahora, que si la Corte Suprema de Justicia, dadas las circunstancias, y por eso el pronunciamiento del presidente de la Corte, digamos, o las posiciones político-institucionales de preocupación y urgencia por tratar el sistema penitenciario de la Corte Suprema, nos puede dar visos de que la Sala Constitucional debe instruir a los órganos que se encargan de la custodia de los reos y a los titulares, digamos, de esas responsabilidades penitenciarias, que las condiciones de estas personas se mejoren. Y además justifique una política institucional para que puedan revisarse las situaciones cautelares en los términos que hemos dicho antes. Pero eso va a derivar para caso a caso, es decir, eso puede servir como un antecedente para que después se tenga que motivar la revisión de la medida cautelar, ¿verdad?, respecto de cada una de las personas individualmente en cada caso. Entonces, vale la pena, creo yo, hacer el comentario, ¿verdad?, porque por ahí creo que hay alguna expectativa de que, esperando la resolución de la Corte Suprema en este habeas corpus correctivo, es la Corte la que se va a atribuir el hecho de ordenar que salgan algunas personas, ¿verdad?, que estén bajo estas condiciones, como si fuese, digamos, un tipo de class action, como sucede en los sistemas concentrados, en los sistemas difusos de protección, como el sistema norteamericano, ¿no? Que a través de una sentencia, y todos aquellos que estén bajo esta condición deberían tener este beneficio. Entonces, no se trata de una class action, sino que se trata básicamente de un habeas corpus correctivo que en definitiva casi puede más bien asemejarse a los efectos de un amparo, digamos, ¿no? Y no necesariamente el habeas corpus como tradicionalmente tenemos nosotros la idea del habeas corpus. Y yo cerraría, yo agradezco mucho la oportunidad que se ha propiciado, ¿verdad?, de platicar con ustedes y hacer llegar estas opiniones, ¿verdad?, que pues hemos apoyado, digamos, en alguna experiencia que tenemos y con el ánimo también de aprendizaje dadas estas circunstancias. Y solo quisiera cerrar diciendo que en todo este contexto, en toda esta realidad que nosotros estamos viviendo, porque ninguno de nosotros somos ajenos, digamos, a las limitaciones que tenemos. O sea, ya es una cuestión que trasciende al tema penal. No necesitamos ser víctimas, gracias a Dios, no estamos procesados, gracias a Dios, ¿verdad? Pero todos hemos sido de alguna manera, hemos sufrido ya los efectos de la pandemia y de esta crisis. Entonces, en todo este contexto, privilegiar los derechos humanos, privilegiar las condiciones de dignidad de todos, sin discriminación, y eso es algo que hay que rescatar del pronunciamiento que ha hecho las Naciones Unidas, ¿verdad?, y los órganos de protección en general. Dice que no se debe discriminar. Y yo creo que algo que nos va a dejar como enseñanza esta crisis es poder volver a entender la condición de igualdad que tenemos. Y en el ámbito